Y bienvenidas a un directo más hacia Luto Empleo, promovido por el multicanal de orientación de Cruz Roja y su proyecto de emprendimiento Impulsa. Hoy terminamos la cuarta temporada y tenemos el gran placer de contar desde Valencia con el consultor Jorge Ballester. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, buen Hola, día. buenos días a todos. Pues encantado de estar aquí con vosotros y compartir esta jornada juntos. Pues muchas gracias, Jorge. Y tenemos, bueno, Jorge es una persona especialista, consultora de apoyo a gente que, bueno, experta bueno, que son gerentes, CEO de pymes, de medianas empresas, de grandes empresas, a la hora de desarrollar algo tan importante como es el plan estratégico. Pero bueno, hoy también nos viene a hablar porque también es experto y también dentro de la consultoría Consuval, ¿no? De la que forma parte Jorge, pues nos va a hablar de temas hoy tan importantes como es la fiscalidad, ¿no? Que en estos tiempos, pues para cualquier persona autónoma o que quiera emprender con los cambios que ha habido, pues resulta muy importante tener esta información estratégica y operativa que nos va a comentar Jorge para la hora de que tenéis que tener muy en cuenta para mejorar vuestra gestión y resultados, ¿no? Además, pues Jorge también pues, nos va a dejar una serie de consejos, todos y de tips, todo orientado a que podáis tener una gestión más efectiva de vuestros negocios, ¿no? Y para las personas que todavía estáis pendientes de emprender, pues va a dar una información de lo que realmente tenéis que tener en cuenta, que tenéis que saber y conocer para llevar una gestión correcta del negocio, ¿no? Comentar que Jorge va a hacernos una presentación de una media horita larga con toda esa información, pero yo voy a estar pendiente del chat, como siempre que en estos directos hacia el autoempleo. Así que podéis comentar perfectamente cualquier duda, cualquier preguntita que yo le iré recogiendo y después pues Jorge tendrá la amabilidad de quedarse unos 10 minutillos largos conmigo y con todos y todas vosotras para poder responder y que este directo, pues ya que es en directo, podamos responder también a vuestras dudas y preguntas, la mayoría de ellas en directo. Pero bueno, vamos un poquito a lo interesante, que es que no me escuchen a mí, sino que te puedan escuchar a ti Perfecto, y Jorge. Así que perfecto, todo Javier. tuyo, yo Vale, ya me quito durante un momentín de en medio, como se dice, y te dejo para que puedas compartir la presentación y dejarnos toda esa información tan relevante, ¿vale? Para cualquier persona emprendedora. Muchas gracias, Jorge. espero que sí. Muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, me presento. Buenos días desde Valencia. Soy Jorge Ballester, soy economista y me dedico desde hace ya bastante tiempo a temas formativos y temas de consultoría. Empecé en principio con el tema de la formación ya hace muchos años. Pasé de trabajar dentro de lo que es la asesoría a ser un consultor estratégico y bueno, ahora me dedico a temas, lo que se denomina un personal strategy developer, con lo cual lo que hago es que trabajo un poquito más a la persona, trabajo al CEO de la empresa desde el punto de vista del mindfulness y de la meditación con técnicas para que esté más centrado en su trabajo y luego siempre me dirijo hacia la empresa a lo que es la consultoría estratégica. Entonces, cuando Cruz Roja me planteó el hacer este directo con vosotros, lo primero que me vino a la cabeza es, bueno, ¿qué puedo yo contar ahora que pueda ser interesante para todo el mundo? No solamente para un emprendedor, sino también para alguien que ya esté con una empresa desarrollando su actividad durante mucho tiempo, bien sea cualquier mando intermedio de la empresa o bien sea cualquier CEO, gerente que quiera mejorar su resultado y mejorar esa fiscalidad que va directamente relacionada con el resultado, como muy bien sabéis. Entonces, a partir de ahí, hola, buenos días, Marta. Saludos. A partir de ahí, el funcionamiento del directo de hoy se centró sobre todo en ver desde todos los puntos de vista de la empresa, o sea, desde un punto de vista marketing, desde un punto de vista personal, desde un punto de vista producción, financiero, contable y fiscal, pues se me ha ocurrido generar una presentación sobre qué mejoras o qué cambios podemos hacer en estos momentos, justamente en esta época del año, porque es la más importante,
para que surja una optimización tanto de lo que es el resultado como de la fiscalidad de la empresa. Y en eso va a ir dirigida lo que es mi sesión que voy a mantener con vosotros durante esta mañana. Voy a poner aquí el chat a la derecha para que de alguna forma, aunque sé que luego Javier va a recolectar y recopilar todas las preguntas, pues tenerlo un poco aquí en el punto de mira para cuando me vayáis generando cualquier duda. Me la podéis generar en cualquier momento y luego yo al final de la sesión más o menos dedicaré unos 10-15 minutos para atender todas esas consultas que puedan surgir. ¿Os parece bien? ¿Vale? Bueno, pues voy a empezar compartiendo la presentación y enseguida empezamos. Gracias a vosotros. Momentito. Disculpar porque la tenía abierta, pero se ve que se ha quedado un poco ahí en el aire. Buenas, Jorge. De todas maneras, Sí, si no la puedes Javier, ya la compartir, tengo. ya la tienes. Si Sí, no te sí, la, sí, si sí, no te ya la la compartí tengo ya ayer. en pantalla. Gracias, Javier. Perfecto, perfecto. Disculpar, entiendo que todo el mundo la está viendo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahora es Eh, que como yo no veo el chat, no, no la estamos viendo, no la Juan. estáis viendo. Un No. segundín. Vamos a ver qué pasa. Mm, mm, mm. Vamos a ver. Compartir pantalla. Es que no consigo... A ver, ahora, escritorio. Vale, ahora sí. A ver. ¿Ahora lo veis, Javier? Sí, sí, ahora la estamos viendo por fin. Vale, Genial, perfecto. Jorge. Muchas Disculpar los gracias. problemas del directo. No te preocupes. Muy bien. Bien, bueno, entonces, más o menos la estructura de la sesión de hoy va a ser, en primer lugar, ver cuál es la situación actual versus situación futura. Hay que tener en cuenta que la fiscalidad no es algo que podamos mover en cualquier momento. Es decir, si nosotros ahora queremos mejorar el resultado del año 2022, pues no podemos esperarnos a que pase el 2022. Es decir, sabéis que luego el año que viene tanto las personas físicas como las sociedades van a tener que liquidar sus tributos, sus impuestos del 2022 en el mes de abril a junio para hacer la declaración del IRPF a las personas físicas y para el impuesto de sociedades en el mes de julio. De tal modo que si tenemos que hacer algún tipo de cambio económico que afecte a la contabilidad y a la fiscalidad, tiene que ser justamente ahora. Es decir, es lo que nos queda de año. Luego, por otro lado, quiero tratar lo que son las mejoras a revisar en cada una de las áreas de la empresa, no solamente en el área fiscal. Y por último, trataré de estudiar cómo influye esto en el resultado del ejercicio de la empresa y cuál es la correlación directa que tiene con la fiscalidad, porque cualquier cambio contable conlleva una variación, si es un gasto o un ingreso, en el resultado del ejercicio y por ende lleva un cambio en la fiscalidad de la empresa. Entonces, la primera cuestión que tenemos que tratar es que si queremos mejorar la situación,
para hacer las liquidaciones, como venía explicando, anuales del 22, se tienen que realizar antes del 31 de diciembre del 22. No sirve de nada hacer un cambio a partir del 1 de enero porque ya no va a afectarme a la declaración del año 22, sino que me afectará a la declaración del año 23, que liquidaré en el año 24. Entonces esto es algo que tenéis que tener muy en cuenta cuando estéis revisando vuestras cuentas, porque siempre durante el año es cuando se tienen que hacer pues, unos planes ejecutivos, unos cuadros de mando para tomar decisiones e ir haciendo cambios durante el año. Si al menos no lo consigo hacer durante todo el año porque no tengo ese hábito de trabajo, por lo menos intentar hacerlo al final del año. El segundo punto, hay que también tener muy claro cuál es la información interna de la que dispone nuestra empresa. A veces nos fijamos mucho en mirar a la competencia, en mirar realmente qué es lo que está haciendo el otro, mirar cuáles son mis competidores más directos, en hacer estudios o ver estudios de asociaciones, de federaciones, etcétera. Y donde más me tengo que centrar es en mí mismo. Es decir, dentro de mi empresa tengo un histórico que es oro y que muchas veces no interpreto, no sé utilizar o no le doy el flujo y la partida de desarrollo suficiente para tomar decisiones. Tener en cuenta que todo el mundo vais a disponer de un histórico de ventas, vais a disponer de una contabilidad. Hago mucho hincapié en que esa contabilidad esté lo más actualizada posible. No me sirve que esa contabilidad esté desarrollándose solamente para cumplir obligaciones fiscales, sino que intente tener las cuentas lo más actualizadas posibles. Hay muchas veces en las que me centro en lo que es el devengo, lo que son los ingresos y los gastos, y me guardo un poco lo que es el desarrollo de la tesorería y las conciliaciones bancarias para más tarde. Tenéis que intentar llevarlo todo al unísono, porque si no, luego cuando veis saldos de clientes, de proveedores, situaciones de balance, os dais cuenta de que hay cosas que no sabéis dónde van, y lo metéis en la cuenta partidas pendientes de aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucho orden y rigor, porque tener en cuenta que lo que está aquí en juego es el desarrollo de vuestra empresa y el funcionamiento de vuestra empresa. De tal forma que si yo no sé cómo está mi empresa, pues es como si miro a derecha o izquierda por donde viene el viento, pero yo no sé realmente qué medidas tengo que tomar. Histórico de ventas, contabilidad, fiscalidad del año 2021, contabilidad del 2021 para hacer comparativas con el 22. Sobre todo tener en cuenta que ahora tanto lo que es el primero como el segundo como el tercer trimestre lo tenéis totalmente cerrado y podéis hacer una comparativa con el funcionamiento del año pasado o inclusive de años anteriores, pero también sabéis que la pandemia vino en el 20 y no es un histórico correlativo, un histórico normal, porque ocurrieron muchas cosas que hicieron que la empresa frenase su resultado, ¿vale? Otro tema con el que me encuentro muchas veces con problemas cuando llego a una empresa es qué ocurre con la cuestión del stock. Aquellos que trabajáis con un stock sabéis que es clave para determinar cuál es el resultado de cada periodo por la variación de existencias. Y muchos de vosotros lo que hacéis es solamente revisar el stock al final del ejercicio porque es una obligación contable que tenemos. Pero el stock es fundamental para determinar realmente cuál es el valor de producto que pueda tener tanto en curso como terminado como semiterminado, como producto final. Y por otro lado, también cuál es el valor real del resultado del ejercicio medido con esa variación de la existencia. Y por último, también tenemos que ver cuál es la vinculación directa que tiene con el resultado del ejercicio todas estas variables que estaba tratando. ¿Vale? Entonces, eso es el primer aspecto clave, perdón un momentito que me tire hacia detrás, que quería poner de manifiesto. Y bueno, a partir de ahí, viendo esos 5 o 6 puntos clave para desarrollar, lo siguiente que voy a tratar son aspectos contables
en el primer caso de cada uno de los puntos que estaba explicando. Vale. El tema del control del stock, el tema del control del inventario. Tener en cuenta que necesitas llevar software adecuado para saber cuál es mi almacén en cuanto a valoración por líneas de producto, saber realmente si tengo disponibilidad o no tengo disponibilidad para servir ese producto a mis clientes, para no entrar en una rotura del stock, etcétera. Aquellas empresas que vendéis un producto porque lo comercializáis o que por otro lado tenéis una fabricación de un producto. Y las empresas que hacemos un servicio, lógicamente no tenemos stock, pero sí que a veces se puede dar la circunstancia de que podamos activar un servicio. Por ejemplo, yo puedo hacer un servicio con vosotros a 5 meses, con lo cual si hago un trabajo cerrado a 5 meses ahora, me cogería 2 meses de este año o un mes y poco y el resto para el año siguiente. Con lo cual sí que puedo hacer una activación de servicios, contablemente hablando, para tener una correlación con los ingresos y los gastos. Aquí lo que estoy hablando es que si, por ejemplo, una empresa tiene unas existencias iniciales de 10.000 euros, tiene unas compras de 250.000 euros a precio de compra, estamos hablando de 260.000 euros entre existencia inicial y compra. Tener en cuenta que con esa existencia inicial yo luego lo que voy a poder hacer es vender. Entonces la considero como mayor valor de mi inventario. Y luego, si le resto el valor de las ventas a precio de coste de ventas, no a precio de venta, porque sabéis que yo siempre vendo con un margen. Entonces tengo que valorar la salida de la mercancía a precio de coste de ventas. Bueno, pues en principio ese estocaje que me tendría que dar, que tengo el 31 de diciembre en mi balance, debería de ser 60.000 euros. Importante esta simple ecuación, porque es una ecuación que cuando la hacemos muchas veces pues te lleva a sorpresas, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, yo fuese un inspector de Hacienda y llego a vuestra empresa y hago esta simple suma y resta y veo que hay una cantidad negativa, pues me tiene que llamar la atención bastante. Es decir, aquí está pasando algo. No puede ser que yo venda más de lo que tengo en el almacén. Entonces, es un tema muy importante a considerar. Los controles de stock, si puede ser mensuales, y por otro tema, por otra parte también, no ajustar el resultado en base a una existencia errónea. ¿Vale? Yo he visto, ya durante mi experiencia profesional, he visto muchas cosas y no se puede cerrar un resultado en base a la variación de la existencia. Siguientes pautas a tratar. Pues desde el punto de vista fiscal y financiero, que es lo que yo considero que también puede ser clave. Pues tener en cuenta que cualquier cambio contable tiene una influencia directa en el resultado del ejercicio, ¿no? Entonces, siempre entran una serie de pautas que dentro de la contabilidad no van solamente dirigidas a lo que es la empresa, sino que la contabilidad sabéis que forma parte de muchos usuarios distintos y entonces la contabilidad la van a ver los socios, la va a ver Hacienda, la van a ver los bancos, la van a ver muchas diferentes instituciones y personas. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber cómo cuidar también, no es que podamos cocinar el resultado, pero cómo cuidar también la visión de la imagen fiel del patrimonio, lo que yo quiero mostrar a toda esa gente que está viendo mi contabilidad. Contabilidad pública que obligatoriamente tengo que depositar. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces se trata de maximizar la rentabilidad, pero también ver cuál es el desarrollo que tengo que tener para la empresa, porque por ejemplo, una empresa que tenga un endeudamiento ajeno con bancos, que tenga préstamos a corto o a largo plazo, pues los bancos cada vez más están mirando nuestra contabilidad. De tal modo que yo tengo que dar también una proyección correcta. Si lo que quiero, por ejemplo, es crecer y voy a necesitar más financiación bancaria. O, por otro lado, si ahora es el momento en el que están subiendo los intereses de la deuda externa, a lo que me referiré más adelante, y me es más caro pedir financiación ajena, igual me puede ser interesante funcionar con fondos propios, con la rentabilidad del inversor,
que sería el capital o las acciones que tiene el inversor en el denominador y en el numerador el beneficio. Si yo divido eso y la rentabilidad para el inversor es ahora mismo, en este momento, es más baja que el coste de la deuda externa, pues igual me interesa más que el inversor ponga el dinero y que no lo ponga el banco para tener un ahorro financiero. De hecho, si nos reflejamos en el espejo de las grandes empresas, pues las grandes empresas ya lo están haciendo, se están apalancando, están cogiendo fondos propios y dejando fondos ajenos, porque la deuda es bastante más alta ahora que hace un año. Entonces, como ejemplo, pongo ahí, por ejemplo, que una empresa endeudada, en función del resultado, la banca puede mantener o aumentar la financiación. Si en cambio soy una empresa que funciona más con fondos propios y que no me interesa o no quiero endeudarme, bueno, pues entonces la valoración de los gastos puede ser distinta y la valoración de los ingresos pues ya sigue su curso, porque eso sí que me lo marca un poco la tendencia de la venta que yo sea capaz de hacer. ¿Vale? Bueno, también es importante desde un punto de vista fiscal y financiero revisar los costes. Claro, cuando entro a una empresa a revisar los costes, me llama la atención porque muchas veces dicen, vale, revisar costes, vamos a cargarnos a gente. Bueno, esperémonos un poco, ¿no? Es decir, igual hay muchas cosas posibles que hacer antes de cargarte el personal. Y nos damos cuenta de que pues hay costes que no se revisan de todo tipo, costes a veces que son más superfluos, pero que están buscando ahí un punto de gasto que van aumentando, y luego hay costes que no revisamos, pero que cuando te pones a revisarlos te llevan muchas sorpresas. Por ejemplo, costes bancarios. Costes bancarios tenemos por un lado lo que son los intereses, que venía hablando anteriormente, y luego tenemos las comisiones. Las comisiones bancarias muchas veces los bancos no os dais cuenta, pero las han ido aumentando un año tras otro, y cuando te das cuenta, tu cuenta 626, servicios bancarios y similares, pues ha sufrido un aumento bastante significativo. De tal forma que simplemente renegociando con el banco o cambiando de banco puedes conseguir un ahorro importante. ¿Qué pasa cuando hago un ahorro importante? Bueno, pues pasa que cuando yo hago un ahorro, me da igual que sean 1.000 euros, 2.000, que 10.000, que lo que sea, automáticamente ese ahorro va a bajar mi gasto y va a ir directamente a mi beneficio, con lo cual voy a tener más beneficio porque he conseguido ahorrar. En contrapartida, cuando yo quiero vender más, todos ahora estáis con la tendencia de querer vender más porque este periodo de todo lo que está sucediendo a nivel de economía global e internacional, de subida de costes, de todo lo que no hace falta que me ponga a comentar aquí, siempre para vender más tengo que gastar más. Es decir, hablando en cifras, si yo quiero ganar 1.000 euros más, pues si yo trabajo con un margen del 50%, yo tengo que vender 2.000 euros más. Mientras que si yo ahorro 1.000 euros en mi cuenta de resultados, esos 1.000 euros ya van a mi beneficio. ¿Vale? Entonces, es importante tener en cuenta esa valoración, ¿no? Primero, vamos a valorar qué gastos. Y aquí muchas veces me llama la atención porque ya no se trata de recortar gastos que sean de alguna forma necesarios para la actividad. Es decir, lo que sea importante para el cliente no lo recortes. Es decir, si yo, por ejemplo, yo estoy vendiendo este bolígrafo y al vender este bolígrafo le cambio la tapa o le bajo la calidad de la tapa o le quito la tapa, pues si no tengo tapa no voy a poder vender el bolígrafo. ¿Vale? Entonces, no se trata de recortar todo tipo de coste, sino de recortar aquellos costes que no bajen la calidad, pero que no los reviso y me doy cuenta de que son costes muy, muy, muy altos en valor a lo largo de un mes tras otro y a lo largo del año, pues es una cantidad que vale la pena valorar. A mí me llama la atención siempre, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y nos tardan en atender y te das cuenta, porque yo cuando entro al restaurante, por derivación profesional, siempre empiezo a hacer números, te das cuenta de que en lugar de haber 3 camareros hay 2. Bueno, pues si tú pones 2 camareros en lugar de 3, lógicamente no vas a vender lo mismo o no vas a dar el mismo servicio. No se trata de esta cuestión.
Se trata de ver qué costes puedo rebajar negociando con mis proveedores que al final aumenten mi beneficio, pero que no me bajen la calidad del servicio o del producto que estoy vendiendo. ¿Vale? Siguiente cuestión también, importante sobre todo ahora, que yo ya tengo varios clientes a los que les estoy asesorando sobre esta área, es qué ocurre ahora si, por ejemplo, algunos emprendedores o algunos que ya lleváis en marcha tiempo estáis desarrollando la actividad como persona física, una actividad económica en IRPF, sea del tipo que sea, bien sea en estimación objetiva o en estimación directa, normal o simplificada, y nos damos cuenta, porque lo hemos estado valorando durante estos tres trimestres o si tenemos un histórico de antes, nos damos cuenta de que ya estamos generando unos beneficios de tal modo que esos beneficios fiscalmente, cuando voy a hacer mi declaración el año que viene, de este año, van a estar por encima del 25% de carga fiscal, pues tener en cuenta que el IRPF es una escala progresiva, es un impuesto directo que grava la renta y que empieza con un 24 y termina con un 47. Pero claro, podéis observar que, perdón, que se me ha ido la diapositiva atrás, perdón, a ver, un segundito que no es lo que ha pasado. Aquí, a ver, espera. A ver. Voy a volver a compartir, ¿eh? Un segundito. A ver qué pasa. Vale, es que me está saliendo aquí arriba algo. Eso es. Vale, gracias. Sigo para atrás, donde me quedé. ¿Todo el mundo está viendo bien mi pantalla? Sí, sí, perfectamente. Estaba aquí. Gracias, Javier. Vale, estaba explicando que me he perdido un poco ahí, que claro, cuando yo el tipo impositivo que tengo en IRPF estoy generando un beneficio ya superior, o me voy a una base imponible mejor, que hablando de beneficio, me voy a una base imponible que ya está por encima de los 20.200 euros y pego un salto del 24 al 30, pues igual ya no me interesa trabajar como persona física. Oye, me interesa trabajar creando una sociedad limitada, que el tipo impositivo en el impuesto de sociedades es un 25%. Entonces ahora es un momento muy adecuado para ver esa situación, dado que si alguno de vosotros tuvieseis esa posibilidad de poder hacer un ahorro fiscal pasando de ser persona física a ser persona jurídica, pues ahora se puede crear una empresa y hoy en día se puede crear una empresa en 48 horas de una manera muy sencilla a través de cualquier cámara comercio o cualquier punto PAI, punto de asesoramiento y tramitación, con unos costes muy bajos. Inclusive puede ser una empresa, una sociedad limitada unipersonal, donde tú eres el secretario, el gerente, el director y todo. Y vamos, que no tiene la burocracia que tenía antes llevar una sociedad limitada, ¿no? Entonces, y crearla. Entonces, este es un punto también que considero fundamental de evaluarlo, sobre todo en estos momentos. Porque claro, si alguien ya no está en un 30, sino que está en un 37, pues de pagar un 37 a pagar un 25, la diferencia es bastante importante. Vale. Más cuestiones. Siento que la materia sea así un poco ardua, pero no nos queda más remedio. Cuando uno habla de fiscalidad no es como cuando habla de marketing o habla de otras cuestiones, ¿no? Otra cuestión que venía trabajando al principio cuando explicaba era que es el tema del apalancamiento financiero, ¿no? Entonces ahora mismo, pues el coste de la deuda está aumentando, de la deuda externa. Entonces imaginemos, por ejemplo, que el tipo de interés ahora mismo está al 6% y que la rentabilidad para el inversor
que son los beneficios divididos entre las acciones que tenga, es de un 14%. Entonces, claro, hay que barajar qué es lo que más interesa. Si en este caso, no, pero imaginamos que la rentabilidad para el inversor fuese un 3 y la de la deuda externa, el coste de la deuda externa fuese un 6. Bueno, pues a la empresa le puede interesar trabajar con fondos propios. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que le va a pagar al inversor es inferior al coste externo de la deuda. Cuando hablo de esto, siempre, sobre todo cuando se lo digo a los empresarios, siempre me vienen la mayoría, un 90%, con la misma pregunta. Es decir, no, pero es que yo quiero tener mi dinero. Yo prefiero tener el dinero del banco. O otros te dicen lo contrario. No. Es que yo quiero pagar con mis fondos. Yo no quiero tener financiación bancaria porque la financiación bancaria al final lo que está haciendo es que pague intereses y que pierda beneficio. Sí, estoy de acuerdo en todo lo que me estáis diciendo. Cada una de las cuestiones que me aportáis son correctas, ¿no? De las aportaciones que me deis. Pero tener en cuenta de que existe un efecto palanca, ¿no? Y el efecto palanca, ¿por qué ocurre? Porque tú tienes un beneficio antes de impuestos e intereses, un BAII, ¿vale? Beneficio antes de intereses e impuestos. Claro, si tu deuda externa sube, tus intereses van a subir y tu beneficio va a bajar. Y al bajar tu beneficio antes de impuestos, porque tienes más intereses, vas a pagar menor carga fiscal, vas a pagar menos IRPF o menos impuesto de sociedades. Y luego pasa al contrario. Si tú no tienes financiación ajena, tu beneficio es más alto y cuando tu beneficio antes de impuestos es más alto, vas a pagar más de IRPF. Entonces, ese un poco es el efecto palanca, ¿no?, que hay que medir. Aún así ocurrirá que pues, tú esto lo planteas como consultor a la empresa y el empresario muchas veces decide pues, no endeudarse más o, al contrario, endeudarse más, cuando el efecto palanca pueda ser contrario a lo que estoy planteando, ¿vale? Entonces, como explicaba, ante una subida de tipos de interés de deuda externa, pues puede resultar más interesante trabajar con fondos propios que con fondos ajenos, desde un punto de vista financiero y contable y fiscal. Esto va a influir, claro, en el resultado del ejercicio, como venía explicando, ¿no? Porque si le meto más intereses o menos, va a resultar que va a haber un cambio. Entonces, a menor endeudamiento externo, también es verdad que yo, de cara a terceros, como doy una mejor imagen, ¿no? Una ficha más clara. Entonces, es el mayor resultado porque tendré menos intereses y, por el contrario, tengo una mayor carga fiscal. Entonces, no solamente se trata de la deuda externa, a veces puede ocurrir, como ha ocurrido, que haya una reducción en el impuesto de sociedades o en el IRPF. Entonces, ahí sí que me puede generar el efecto palanca de una manera o de otra, ¿no? Una cuestión muy estudiable en este momento y, sobre todo, para medir el resultado del ejercicio, cómo va a afectar a mi fiscalidad. Terminamos con la fiscalidad. ¿Qué pasa en marketing? Bueno, en el momento en el que nos encontramos para vender más, tenemos que apostar más en presupuesto de marketing. ¿Por qué? Porque ha habido una paralización importante de la actividad en el año 2020 y ahora en el 21 y 22 pues nos está costando remontar. Estamos globalizándonos, estamos trabajando mucho ya desde el punto de vista de utilizar el marketing digital, trabajando con herramientas de Internet. El comercio electrónico está creciendo mucho. Entonces, en los momentos complicados siempre ocurre que la fuerza de ventas es una fuerza importante en la empresa. Y muchas empresas lo que hacéis es reforzar vuestro presupuesto en marketing, ¿vale? Entonces, yo aconsejo, en primer lugar, que tengáis un buen equipo de marketing digital y presencial, que se hagan planes de marketing. Ya sé que esto es costoso, pero forma un poco parte de la estrategia global de la empresa. Es un área más. Y es un área más fundamental, porque una empresa son como las 4 patas de una silla: producción, recursos humanos, marketing y contabilidad, fiscalidad. Si una pata está coja, la silla está coja, ¿eh? Entonces, ahora mismo sí que es importante que sepáis que tenéis acceso a lo que es el kit digital, que si ponéis en Google kit digital, veréis que hay una ayuda por parte del gobierno que se viene desarrollando desde el año pasado
Empezó para empresas que tenían más de 9 empleados, luego entre 3 y 9 y ahora es hasta 3. Es decir, cualquier autónomo que tenga hasta 3 empleados o cualquier empresa que tenga hasta 3 empleados va a poder esta ayuda, va a poder solicitarla, la del kit digital, y realmente, bueno, pues le van a poder facilitar hasta 2.000 euros a fondo perdido. ¿Para qué? Bueno, pues desde temas de hacer una página web hasta crear un RP, hasta instalar un software a medida o cualquier tema de innovación que al final haga que la empresa pueda vender más. Consejo, miren por favor esta parte de esta ayuda y en cuanto la soliciten y se les apruebe, luego hay una serie de empresas certificadoras del gobierno, hay más de 2.000 si ven en la web del kit digital, y esa empresa certificadora irá a su empresa y entonces lo que hará es haceros un estudio sobre un asesoramiento claro desde el punto de vista de marketing de qué os interesa, cómo lo queréis hacer, cómo lo podéis hacer, y esto es totalmente gratuito porque está dentro de la subvención. Esa mayor fuerza de ventas va a generar un retorno a medio plazo de esa inversión, ¿vale? Claro, realmente el coste de marketing es un gasto, pero es un gasto que tiene un retorno más tardío que el resto de gastos. Entonces, por eso a veces parece que sea una inversión, aunque no lo es. Pero os va a permitir vender más y mejorar el resultado. Siempre hay que intentar mejorar el beneficio. Lo explicaba antes. No por vender más ganamos más. Si yo vendo más, pero tengo más costes, voy a ganar menos. Entonces, sí hay que vender más, pero lo que hay que medir realmente es cómo aumento mi beneficio, no cómo aumento mi cifra de facturación. En el caso de que la valoración de esos ingresos por ventas no sea la adecuada, aunque no desarrolles acciones de marketing, sí que te puedes hacer una especie de trabajo de consultoría, decir, bueno, para medir mi cifra de ventas hay dos opciones, ¿no? Es el precio y la cantidad vendida. Entonces, muchas veces revisar precios puede ser una opción, más ahora cuando los costes energéticos y otro tipo de costes nos están subiendo, pues igual es el momento de revisar precios, de revisar también los precios que tiene mi competencia. Igual una pequeña subida de precio puede valorar al final del ejercicio un aumento importante en el beneficio. Y luego revisar rotaciones de cantidades vendidas. Es decir, al final yo tengo un mapa de clientes, esos clientes me están haciendo unas compras y si soy capaz de venderles con mayor rotación, que me pidan más, o venderles de una forma más profesional para que al final la cifra de ventas con ese cliente se incremente, pues también puede ser una solución bastante importante que mejore mi resultado. No solamente hay que mirar los costes, sino que muchas veces también hay que mirar los ingresos. Y luego, por último, ya hablaría de aspectos laborales. Yo no soy experto en laboral, tengo un departamento, mi consultoría, que se dedica a ello, pero sí que está claro muchas veces que la vinculación directa entre el resultado y el coste de personal viene marcado por el sector, ¿no? Es decir, pues muchas veces me dicen, oye, pues no sé, yo tengo una empresa que vendemos palets y nuestro coste de personal sobre el resultado, o sea, perdón, mejor dicho, sobre la facturación que hago, el coste de personal representa un 15%. Y tú coges y ves empresas competidoras de esa empresa que hace palets y te das cuenta que todos están en un 15 o en un 18%. No, yo tengo un restaurante, ¿vale? Pues tienes un restaurante, muy bien, pero tu coste de personal, bueno, mi coste de personal es el 30%, aproximadamente. Ah, vale. Y lo marca el sector, ¿no? Muchas veces. Entonces, es importante, perdón, que se me ha ido es importante revisar las nóminas, tener un buen departamento laboral interno o externo de la empresa si tenéis asesores, revisar los convenios en los que estáis incluidos, porque a veces puede que incluso hemos visto casos que no están en el convenio correcto. Ver tema de gratificaciones, ver temas de categorías profesionales, ver posibilidades de que los trabajadores, aparte de tener un incremento en gratificación de nómina, pues les puedas dar acciones de la empresa.
porque lo decidas y porque sea una manera de vincularlos. Y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es que trabajamos desde el punto de vista de la consultoría estratégica, haciendo lo que son los cuadros de mando estratégicos y un plan anual de desarrollo, ¿no? Entonces, utilizamos lo que son los KPIs, que son los indicadores que nos van diciendo cómo va evolucionando la empresa. Es como cuando vemos un vehículo y tenemos el cuadro de mando, las revoluciones, la temperatura, etcétera, pues eso se puede medir con un cuadro de mando de la empresa, ¿no? Entonces, esta relación directa que haya, por ejemplo, en el coste de personal con el sector en el que opero, estudiando a mi competencia más directa, pues me puedo coger las cuentas anuales de mis competidores más directos y ver cómo están ellos y cómo estoy yo. Cosa que muchas veces no se utiliza y puede ser de gran valor para el estudio de consultoría de la empresa. Tampoco es mi área, pero sí que lo veo que lo utilizan muchos empresarios y que tienen profesionales para ello. Sí que es mi área el análisis de costes, es decir, realmente cuál es el coste que tengo de fabricar un producto, pero quizá más realizar estudios que permitan valorar cuál es el coste de fabricación del producto, ¿no? Es decir, si están todos los procesos bien ensamblados, si no hay tiempos muertos de pasar de un paso a otro a la hora de generar esa fabricación o esa producción. Esta área, sobre todo las empresas que tienen fabricación o comercialización de producto con una parte de fábrica, sí que puede ser también muy, muy, muy halagadora cuando te pones a investigarla y te pones a desarrollarla, ¿no? Esto lo hizo Toyota hace muchos años con el Lean Manufacturing de fabricación y ya se está haciendo también con un Lean Manufacturing de servicios. Es decir, desde que entra un cliente en mi casa que me hace un pedido hasta que se va, todos esos procesos se los puedo ensamblar, quién tiene que intervenir, cómo tiene que intervenir y cómo al final ahorro costes porque tengo muy claro, muy pensado lo que se te está haciendo en cada momento. Y bueno, espero no haberme extendido mucho. Los puntos que yo resumiría serían, en primer lugar, que para influir, todo lo que hemos visto va a influir en el resultado del ejercicio, que nos darán una visión de nuestra empresa mucho más global, ahí hay una rata, no es no, es nos, y que, bueno, marcarán un instrumento de control, porque si se manifiestan desviaciones, si yo trabajo desde el punto de vista presupuesto, contabilidad, desviación, puedo corregirla y siempre puedo tener unos instrumentos de control para que el beneficio no se me vaya en el año, sino que cada mes pueda ir tomando decisiones para conseguir mantener ese beneficio que yo tenía previsto llegar al final del ejercicio, si hay algún ejercicio, algún mes, perdón, en el que me pueda haber ido de ese beneficio esperado, ¿no? Pues nada más que agradeceros vuestra presencia y abrimos turnos de preguntas, Javier. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que has tocado, eso, me ha encantado ese símil de la silla y de las cuatro patas. Has tocado las cuatro patas que al final es donde se tiene que sustentar cualquier empresa o cualquier negocio, ya sea más grande, más pequeñito, y la verdad que creo que va a ser muy útil tanto para las casi 40 personas que se han conectado en directo como después las personas que lo podrán ver en diferido en nuestro canal de YouTube, ¿no? Para recoger algunas preguntas, no te asustes, Jorge, ¿eh? Que he cogido No, en absoluto. he cogido las fáciles, ¿eh? Para Que nada. no, mira, empezamos por Otis, que está conectado. Yo creo que la pregunta que hace en estos tiempos de globalización es muy conveniente. Comenta que él ejerce una actividad como maestro, profesor online y tiene clientes de otros países, ¿no? Y comentaba si a nivel fiscal, pues claro, a nivel de facturación, creo que se refiere, ¿no? Si le podrías dar algún consejo de qué tiene que tener en cuenta, ¿no? Al tener clientes y entiendo a recibir digamos, un dinero que entra de fuera de España. Claro. Sí, a ver, en primer lugar tendríamos que hablar de la ley de blanqueo de capitales, sobre todo por tener ese control muy definido de ese dinero que está entrando, que esté justificado el origen por el que está entrando. Eso sería la primera cuestión a tener en cuenta. En segundo lugar, también habría que ver, me viene a la cabeza que hay un régimen un poco especial de comercio electrónico para lo que son las ventas online, que lo tendría que trabajar.
Y por otro lado también recordar que hay algunas reglas especiales en IVA, sobre todo cuando estamos prestando un servicio, porque puede haber una inversión del sujeto pasivo. Y entonces hay que ver si cuando estoy prestando un servicio fuera, porque si cuando estoy exportando está claro que no lleva IVA la operación, pero cuando estoy prestando un servicio fuera puede que haya una inversión del sujeto pasivo y la operación se localice en origen y esa operación sí que lleve IVA. Con lo cual yo lo que le aconsejo es que trate muy bien con su asesor fiscal estas cuestiones, porque son cuestiones que si no están muy bien marcadas luego puedes tener consecuencias en el futuro con la agencia tributaria. Muchas gracias, Jorge. Otra pregunta que nos hemos comentado, Ana Yolanda, que bueno, has entrado un poco, sobre todo cuando has comentado un poquito esa diferencia, ¿no? A la hora de que sea impuesto de sociedades o IRPF, si somos autónomos sociedad. Pero bueno, es la típica pregunta de que Ana Yolanda quiere empezar a emprender con una idea de negocio, ¿no? Y comenta de qué aspecto a nivel fiscal, ¿no? Que yo creo que se refiere sobre todo si darse de alta como autónomo, a lo mejor crear una sociedad, ¿no? Tiene que tener más en cuenta, ¿no? Es la típica Sí, pregunta, ¿no? Al sí, comenzar, sí, ¿no? sí, sí, ¿Qué sí, sí, elijo, sí, ¿no? sí, Porque sí. como bien has comentado Es ahora muy, mismo, muy habitual, una, sí. una sola persona, pues en estos momentos, de una manera sencilla, puede crear una SLU, ¿no? Una sociedad limitada Correcto. unipersonal. Así es, Pues así es. Jorge, ¿qué Sí, consejo le podríamos dejar a Ana Yolanda? vale, pues yo en primer lugar lo que le aconsejaría es que hiciese un buen business plan, un plan de negocio. Ese plan de negocio muchas veces cuando luego lo ejecutas y empiezas a trabajar con tu empresa, no se parece mucho a lo que has hecho en principio, pero sí que por lo menos tienes como una declaración de intenciones, ¿no? Es decir, pues eso, ver cómo quiero trabajar en cada área de mi empresa, pensarlo todo muy bien pensado para ver cuando luego tenga que arremangarme y entrar a trabajar en mi empresa, tenerlo todo muy bien planificado. Segundo lugar, pues ver posibles ayudas o subvenciones, como hablábamos antes del Ki Digital, como puede haber más ayudas a nivel de cooperación, a nivel de tu comunidad autónoma o cualquier cuestión que pueda satisfacer que al final tengas una inyección de fondos extraordinaria dentro de la empresa. Nunca tenéis que ver la subvención como parte de la financiación de la empresa, pero sí que lo tenéis que ver como una posibilidad de que yo, como tiro una piedra y a ver qué pasa. Si luego resulta que me entra una cantidad de dinero a fondo perdido, pues estupendísimo, ¿no? Luego, por otro lado, también le aconsejo que lo que es la medida de su empresa periódica, o sea, que todos los meses, que tenga un buen consultor que le mida muy bien cuál es el resultado que vaya a hacer. Tener en cuenta que muchas veces cuando lo que ocurre es que cuando creamos una empresa, en los primeros meses o incluso año o año y medio, no existe un resultado positivo. ¿Por qué? Porque, claro, tú dices, yo voy a vender tanto, pero claro, luego de lo que vas a vender a lo que vendes hay una desviación, con lo cual los costes, eso sí que van todos los meses, pero los ingresos no. Entonces, también tienes que tener un colchón para, si por lo que fuere las ventas no van como tú consideras, pues poder tirar de ese colchón de dinero. Entonces, porque muchas veces el problema que tienen estas empresas nuevas cuando se crean es un problema de cash flow, de liquidez, porque no son capaces de controlar los cobros y los pagos y creen que van a poder generar una caja positiva siempre. Y yo lo veo, yo por ejemplo aquí en Valencia veo negocios que se abren y a los 2 meses están cerrados. Y dices, ¿esto por qué pasa? Pues muchas veces porque no se ha hecho un plan de negocio. Y ya para acabar de extenderme, sí que si va a ser algo que va a ser físico, como un local punto de venta en la calle, o no va a ser físico, que va a ser en internet, que haga muy buen estudio de mercado. O sea, pero no un estudio de mercado a nivel teórico, sino un estudio de mercado, es decir, vale, si yo quiero ubicarme en el local en el centro de Valencia, la ubicación es fundamental, ¿dónde, por qué y de qué manera? Y si ya tengo el local visto, porque voy a coger un traspaso o voy a abrir un local nuevo, ver la afluencia de público, en qué horas, de qué manera, de qué forma, para ver si es rentable que yo ponga el local ahí o me vaya a otro sitio. Muchas gracias, Jorge. Como acabas de comentar, fue fundamental pues bajar bien la idea de negocio y hacer
un plan de negocio, como digo yo, no hace falta que tenga 40 páginas, Exacto, sino concreto, exacto. claro y sobre todo pues que responda a todas las preguntas de esas cuatro patas que tú bien has comentado al final. Eso es. Pues Eso recoger es. también y ir terminando. Me parece también muy interesante recoger, que estamos hablando de, como tú comentabas, de vender más, ¿no? De facturación contra beneficio, pero también hablando un poquito de lo importante que ahora mismo tener un plan de marketing, tu experiencia como consultor y de Consuval, hasta qué punto estáis viendo esa tendencia de personas que están intentando vender online, ¿no? Que al final eso te permite, si por ejemplo estás ubicado en Valencia, ¿no? Poder vender o en otros sitios de España. ¿Ves que está compensando ese gasto en marketing para vender más? ¿Qué podríamos aconsejar a todas esas personas que están empezando a vender Sí, online o que tiene esa idea, ¿no? De intentar aumentar las ventas mientras aprovechando esta oportunidad, ¿no? sí, vamos a ver. Es verdad que durante los últimos años el crecimiento de ventas online ha sido exponencial, ¿no? Pero para que esas ventas se produzcan y sean efectivas es muy importante el asesoramiento en marketing digital que tengas de las personas que están haciendo ese trabajo, porque no solamente es tener una página web, tener una página web sí que ya de sí tú la tienes 365 días al año, 24 horas, y es una manera de que vean tus clientes que estás ahí, pero también es muy importante lo que es el posicionamiento de esa web, tanto el posicionamiento natural como el posicionamiento por pago mediante Google AdWords, porque al final de lo que se trata es que yo pueda llegar a mi target de cliente. Entonces muchas veces a la gente le frena lo que es el presupuesto en marketing en el dinero que tiene que desembolsar para que pueda haber un retorno de esos clientes que puedan llamarme cuando busquen mi producto. Y yo creo que es muy claro el apostar por tener un equipo profesional que te haga bien el trabajo y que cuando esto lo desarrollas, al final te das cuenta de que la gente llama porque lo que tú haces se ve. Ya no es que sea bueno. Si es bueno y no se ve, no tiene mucho sentido que esté. Muchas gracias, Jorge. Y ya para terminar, un aspecto que desde el chat pues lo están considerando súper importante, como lo es, ¿no? La parte de revisar costes. ¿Por dónde le podríamos aconsejar a las personas que nos siguen, que nos verán en diferido, de cómo empezar? ¿Por qué tipo de Vale. coste? ¿Qué es lo que tenemos que mirar qué es lo que tenemos que empezar a mirar? Porque yo creo que lo que se está preguntando mucha gente, que ya has puesto el ejemplo, que lo tengo apuntado aquí, de costes bancarios, que la verdad que a nivel también personal, muchas veces uno no sabe si te están cobrando que si la tarjeta, que si tanto, y muchas veces pues es importante verlo. Yo me lo he apuntado, para mí a nivel personal Sí. también mirarlo, pero aparte de Sí. esos gastos, digo, bancarios, ¿qué otros gastos puedes aconsejar que son importantes empezar a mirar para comenzar esta revisión? Pues mirar, yo en muchas ocasiones, aparte del sistema de trabajo, que ahora luego hablaré, la mayoría de veces son costes que estamos hartos de ver, pero no nos damos cuenta que van aumentando. ¿Vale? Por ejemplo, el coste de la telefonía que todos los días nos están agobiando con 25.000 ofertas, 25.000 maneras, etcétera. Cuando te pones a verlo, dices, bueno, pues igual por aquí se puede ahorrar algo, pero también hay otros tipos de coste, como puede ser costes de desplazamientos, muchas veces en la empresa, costes también de, no solamente en la parte de personal, sino puede ser costes, por ejemplo, de seguros, que los tenemos ahí y no los hemos tocado, y dices, uy, todos los años me suben el seguro un poco, y te pones a valorar y dices, no, es que en 5 años me han subido el seguro un 60%. Bueno, pues si hablas con empresas especializadas, oye, mira, yo tengo estas pólizas de seguros, la RC de la actividad, el seguro del local, el seguro personal de salud, tal, esto me lo puedes mirar y la verdad que te llevas sorpresas porque al final dices, uy, ¿y por qué a mí mi agente de seguro nunca me llama para decirme, oye, pues yo me he dado cuenta que, por ejemplo, las coberturas que tenías en la fábrica, como los activos se han envejecido, pues ahora las podemos bajar, porque ahora tú lo que tienes a valor no son 300.000 euros, son 240.000 y resulta que vas a pagar este año 300 euros menos. ¿Te parece bien? Si eso lo hiciese vuestro agente de seguros, ¿lo contrataríais?
Muchas gracias, Jorge. Pues yo creo que ha quedado un directo súper, súper mega redondo. La verdad que nos ha dado una información muy valiosa a todas las personas que ya tienen un negocio o que están empezando a emprender. Así que yo desde Cruz Roja, de su programa Impulsa y de su programa de empleo, pues darte las gracias y realmente ha sido y es un verdadero placer el poder contar con tu colaboración. Ya sé que colaboras con dentro del programa Impulsa de una manera muy importante en Valencia y bueno, y ahora gracias al online, ¿no? Pues personas de otras partes de España pues también he tenido la suerte de escucharte, ¿no? Así que yo por parte de Cruz Roja darte las gracias por este ratito tan valioso de tu tiempo. Muy bien, yo saludar a todos, tanto veo que hay gente por todo el mundo, gente de Bolivia, pues encantado de haber estado con vosotros por primera vez en estos directos. Y bueno, que sepáis que por mi parte con Cruz Roja siempre podréis contar conmigo. Muchas gracias, Jorge. Pues muchas gracias a todas y todas y nos vemos en muy breve en un próximo directo y en una nueva temporada. Muchas Muy gracias bien, y buena semana. Un saludo. Hasta la igualmente a próxima. todos, adiós, adiós.